noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Soy Ernesto Rivera y estoy en vivo a las 8:04 de la noche. Desde hace 5 días, el país entero no habla de otra cosa que de la cantidad de casos confirmados o sospechosos de coronavirus. En estos 5 días pasamos de un caso confirmado a 22 casos confirmados. ¿Es mucho? ¿Por qué en otros países de la región no tienen? ¿Es verdad que no tienen casos? ¿Cómo se contagia este virus? ¿Es verdad que al virus no le gusta el calor? ¿Con lavarse las manos más seguido alcanza para prevenirlo? ¿Debemos tomar vitaminas? ¿Qué podemos hacer? La cantidad de preguntas es abrumadora y mucha gente está en pánico o tiene miedo por sí mismo, por sus familiares. Esta noche tenemos una invitada de lujo para poner contexto, dar información de calidad y responder a algunas de estas preguntas. Vamos a conversar con la doctora Eugenia Corrales Aguilar, investigadora, catedrática de la Universidad de Costa Rica, quien es doctora en Ciencias Naturales con un énfasis en virus de la Universidad de Berlín. Tiene estudios también de postdoctorado en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias, doctora Eugenia Corrales. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo. La vamos a tratar de sacarle el máximo provecho. Con mucho gusto. Estos días hemos escuchado el término coronavirus hasta el hartazgo. ¿Qué es un coronavirus y cómo se diferencia de los virus tradicionales que habíamos tratado hasta ahora? Ok, bueno, lo primero es que hay que saber que los coronavirus es un grupo de virus, o sea, es una familia. La conforman más de 300 miembros y de esos coronavirus hay coronavirus en animales como las vacas, como los gatos, como los perros, como los murciélagos, hasta las ballenas pueden tener coronavirus. Pero esos coronavirus son específicos de cada uno de esos animales. Por diferentes razones, de todos estos coronavirus, 7 han logrado brincar e infectar al ser humano. De esos 7, hay 4 coronavirus que son los coronavirus respiratorios endémicos que todos los años nos causan lo que nosotros llamamos un resfriado, una gripe. Hay 2 que tuvieron potencial pandémico, uno en el 2002-2003, que fue el SARS-1, y el otro que es el MERS, que todavía sigue circulando. Este nuevo coronavirus, llamarlo coronavirus es como llamarlo Rodríguez. ¿Es una familia? Es una familia. Y es los coronavirus, entonces, a ver si le estoy entendiendo bien, son familias de virus específicos de determinados animales, de determinados grupos animales. Sí. Y el coronavirus es ese virus específico de los animales, coronavirus, que salta No. Todos son un grupo que se llaman coronavirus. Y cada uno tiene su nombre particular. Este se llama el SARS-2 y la enfermedad que produce es el COVID. ¿Por qué los hacen coronavirus? Porque cuando uno toma una foto de ese virus, la estructura parece una corona del sol cuando está en un eclipse total. Pero además, en su información genética está codificado lo que codifica para la misma familia, la familia de los coronavirus. Y eso lo diferencia de virus, por ejemplo, de la gripe como la influenza o de otros virus que causan otro tipo de enfermedades, por ejemplo, como los dengue, que son de otra familia que se llaman los flavivirus. Desde que empezó el primer caso confirmado en Costa Rica, pasamos en 5 días de 1 a 22. Uno diría, uy, qué aumento más exponencial, más vertiginoso. Técnicamente, ¿es mucho, es poco? ¿Cómo podemos saber si nos estamos contagiando muy rápidamente o es normal? El virus ha demostrado que se transmite muy rápidamente. De hecho, se dice que en 2 días ya se duplican los casos confirmados, o sea, por laboratorio diagnosticados. Este virus ha sido catalogado a tener un R0, que es la tasa de replicación, o sea, la tasa de contagio de 2 a 3 personas por cada persona que se infecta. Eso quiere decir que si yo soy la que estoy infectada,
por los contactos que voy a tener, voy a infectar por lo menos a 2 o a 3 personas. Y cada uno de esos va a infectar a 2 o a 3 personas y cada uno de esos va a infectar a 2 o a 3 personas. Entonces, el crecimiento que se está viendo ahora de los casos prácticamente es un espejo de lo que se ha visto en otros lugares del mundo. Estamos dentro de la media, no es extraordinario lo que está pasando. No es extraordinario en Costa Rica. Lo que está pasando en este momento. Lo que debería ser extraordinario es cómo dejamos de ver el incremento en ese número de casos. Y eso son parte de las medidas que el Ministerio de Salud y que la Caja están promoviendo y todos estamos promoviendo, que son las medidas de prevenir la transmisión. Entre 2 y 3 casos, me decía usted. Tenemos un caso, el caso de este famoso médico alajuelense, 52 años, que se extiende mucho más de ese promedio, porque hay gente que puede contagiar a más gente. Sí, en el SARS-1, o sea, la epidemia que hubo en el 2002 con el primo mayor de este virus, digámoslo de esta manera, había lo que se llamaba el fenómeno de superdiseminadores. Superdiseminadores. Entonces es una persona que por su constitución genética y tal vez por algún problema de fondo excreta mucho virus. Entonces se sospecha que estos superdiseminadores pueden infectar a más de esas 2 o 3 personas. De hecho, con el SARS-1, con el del 2002, hay casos de reportes de 128 personas infectadas solo por el contacto con una persona. Con el SARS-2, con el que estamos viendo ahora, con el coronavirus nuevo, el COVID, estamos viendo que hay reportes de que una sola persona ha podido infectar 44, 45 personas. Y esta capacidad de transmitir el virus no está asociada con sus prácticas sociales. No es que estas personas escupen mucho. Sí, o sea, tiene que ver con un montón de factores. Tiene que ver con los factores del hospedero, o sea, de la persona que está infectada. Puede ser que sea una persona muy social y que se acerque mucho a las personas, que sea una persona que abrace mucho, puede ser una persona que estornude sin el protocolo adecuado o que tose sin el protocolo adecuado, pero también tiene que ver en alguna constitución el componente inmunológico que tenemos cada uno, o sea, nuestro sistema de defensa. Puede ser, y esto lo digo totalmente hipotéticamente, que ese sistema de defensa no haya sido tan efectivo y entonces el virus se haya replicado de una mayor manera. Entonces, al estornudar, no se sabe cuánto virus sale en una persona normal, pero puede ser que en esta persona haya salido una mayor cantidad y eso lo hace superdiseminador. Hay mucha información falsa dando vueltas, muchos correos, muchas cosas. Hay gente o hay un grupo de estas noticias que dicen que al virus no le gusta el calor y que por eso no tenemos enfermos en Limón, o que en zonas cálidas no va a haber contagio, o de que hay que tomar bebidas calientes porque eso ayuda a frenarlo. Ok, empecemos por lo de las bebidas calientes. Ajá. Una de las respuestas que tiene nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune cuando nos infectamos, es hacer fiebre, o sea, aumentar la temperatura del cuerpo. Esto se hace por un mecanismo inmunológico, pero el objetivo es que el virus no se replica. Los virus se replican a 37 grados. Entonces, si yo elevo la temperatura, disminuyo la velocidad con que este virus pueda replicarse. Ese es un mecanismo natural de nuestro organismo de defensa. Es un mecanismo natural de defensa, y eso es maravilloso. Claro. Somos bastante efectivos y cargas. La otra pregunta tiene que ver con 3 datos principales que se extrapolan de información que se ha recabado con el virus influenza, el virus de la gripe. Este virus influenza también es un virus tipo ARN, o sea, es como un primo lejano del coronavirus, digamos, y causa síntomas muy parecidos y se transmite de una manera muy parecida, que es durante el estornudo, durante la tos, durante las partículas que yo boto, donde van las partículas virales. Entonces, a temperaturas frías, o sea, en el invierno, el componente social tiene mucho que ver, o sea, las personas están más cercanas unas de la otra, están en una habitación viendo una película en lugar de estar en el parque, distanciadas. En el caso de nosotros, cuando hay lluvia, yo en lugar de esperar el bus
en la acera, lejos de donde está la gente haciendo fila, me pongo debajo de la parada de bus para no mojarme. Entonces esa cercanía hace que el virus se transmita más efectivamente. Las otras dos razones sí tienen que ver con la temperatura ambiental, pero también con la humedad relativa. Entonces, en una temperatura fría y una humedad relativa baja, o sea, un invierno con seco, entonces el movimiento ciliar que tiene mi sistema respiratorio para excretar y para eliminar partículas extrañas se ve disminuido. Entonces, es mayor la probabilidad de que si yo entro en contacto con el virus o alguna otra partícula, ese movimiento no me lo externe de mi cuerpo. Entonces la posibilidad de infectarse es mayor. Y la tercera, que yo creo que es lo que ha tenido más que ver en este país, es temperaturas altas y humedad relativa alta, o sea, el trópico. El trópico. Eso tiene que ver con una capacidad física de las partículas. Cuando yo estornudo, estas partículas que yo boto tienen una distancia de permanecer en el aire de 1,5 a 2 metros. Si la humedad relativa es alta, estas partículas absorben la humedad del ambiente y entonces caen más rápido. Más rápido. Por la gravedad. Pero se hacen gordas de camino. Se hacen gordas y caen. Entonces no es algo de que la temperatura o que el sol o en que el Limón o que en Punta Arenas no van a haber casos. Es estos tres componentes que podrían disminuir los casos. Pero nuevamente esto era para la gripe. No sabemos, para la gripe causada por influenza, no sabemos si con el coronavirus va a ser lo mismo. La parte social probablemente sí lo sea. Impresionante, bueno, buenísimo. Vemos además que muchas de estas informaciones falsas tienen medias verdades, se construyen a partir de medias verdades. Claro, o sea, el discurso de la población siempre se basa en estas leyendas o en estas medias verdades que están pululando entre nosotros. La experiencia internacional muestra que el COVID afecta menos a los niños y a los jóvenes, pero ellos pueden transportar el virus sin contagiarse y contaminar a otros grupos vulnerables como los ancianos o los diabéticos. ¿Sí lo pueden hacer? Claro. O sea, se ha visto normalmente con la gripe, nuevamente, uno trata de comparar mucho este virus con la gripe porque se tiene el conocimiento de la influenza y de gripe. Entonces, hay que entender que este virus es nuevo y que la información que hemos recabado ha sido información de máximo 3 meses, ¿verdad? Entonces, hay mucha información que se puede extrapolar de otros virus, pero no sabemos. Entonces, eso es muy importante. En influenza, o sea, en la gripe y en otros virus respiratorios, los niños generalmente son el transportador de estos. O sea, todos sabemos que si los niños están en un kinder, la enfermedad se va a ir pasando y cada uno de estos va a ir a sus hogares o a sus cuidadores y se lo va a pasar a los cuidadores. Con este virus se ha visto más bien el efecto adverso. Ha sido los cuidadores o los padres y madres de familia que han pasado el virus a los niños. ¿Por qué es esto? Todavía no se sabe por qué los niños no se enferman. Sí están positivos por el virus y a veces si se les hace estudios médicos, sí se ven signos de que sí están infectados, pero no desarrollan una enfermedad. La precaución entonces sería, si tenemos niños en contacto con adultos mayores, con personas inmunosuprimidas, con personas que están dentro del abanico de riesgo. La recomendación en este momento es, si usted es una persona que tiene algún factor de riesgo, sea edad, o sea, mayor de 65 años, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, problemas respiratorios crónicos o algún tipo de cáncer o inmunosupresión, es que esa persona se trate de aislar lo más posible y haciendo este distanciamiento social de todo lo que nos rodea. O sea, no solo de los niños o las niñas, sino de cualquier persona, porque por cualquier persona puede ser el transporte o el que transmita este virus. Cuando hablamos de aislarse, ¿qué significa? Esta distancia que estamos nosotros de 1 metro, ¿podríamos decir que estamos aislados o no entre a la casa? O sea, es un muy buen momento para ser antisocial. La distancia que se dice es que tiene que tener uno de 1,5 a 2 metros mínimo. Entonces, por ejemplo, el saludarse,
el estar en un lugar cerrado con una densidad poblacional grande, o sea, con una aglomeración, ya sea, por ejemplo, estar en un gimnasio o en un, no sé, en un consultorio médico donde hay 10 personas esperando a ser atendidos. O sea, se dice que tiene que haber, o sea, que no está aglomerado si hay una persona por metro cuadrado. Entonces, es necesario que esas personas entiendan que es no salir de la casa, es no ir a un evento social innecesariamente. Y esto va a ser muy difícil porque la gente va a decir, es que es el cumpleaños 70 de mi mejor amiga, ¿cómo no voy a ir a esta actividad? O sea, hay que entender que está en nosotros mismos el tratar de romper esa transmisión. Es la primera vez en la historia que tenemos un país completo aislado en cuarentena, el caso de Italia. ¿Estamos en una crisis de pánico mediático o se justifican medidas extremas como esa? Hay pánico mediático, o sea, eso no hay que negarlo, pero yo le explicaba hoy a una persona, es que si usted viene con un cuadro de dengue, el país sabe que lo que usted tiene y sus médicos saben que lo que usted tiene es dengue y saben cómo manejarlo. En cambio, este virus es tan nuevo que no se sabe qué va a pasar. Y lo que se está observando es que un porcentaje de 15% de los infectados pueden necesitar atención médica y un 5% necesitan cuidados intensivos. Un 5% de 100 personas son 5 personas y es manejable. Pero si vamos teniendo más casos y más casos, más casos, de un millón de personas, claro. Es un montón. Y eso es lo que se está pasando en Italia en este momento. Se está saturando el sistema médico. Porque la gente no tomó esas medidas de prevención, de distanciamiento social, de lavado de manos, de protocolo de tos y de protocolo de estornudo. A una persona puede parecerle insignificante tomar estas medidas, pero son medidas súper poderosas. El lavado de manos, o sea, ¿cuándo se puede uno liberar de un virus con una simple lavada de manos? Eso es importantísimo, doctora, porque mucha gente estaba en crisis existencial porque no había alcohol en gel. ¿Necesitamos alcohol en gel o necesitamos agua y jabón de lo más elemental y usual? Necesitamos agua y jabón de lo más elemental con un lavado profundo por un periodo de mínimo 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. Nada de meter la manito bajo el grifo. Y hacer así o lavarme solo las puntitas de los dedos. O sea, tiene que ser un lavado profundo y tiene que ser un lavado profundo cada vez que yo toco alguna superficie, cada vez que yo creo que voy a estar infectada de alguna manera, o sea, que abro una puerta de algún lugar, que no sé si alguna persona estornudó anteriormente en su mano y después abrió esa puerta y entonces el virus podría estar ahí presente. A ver, para ponernos prácticos, nos levantamos en la mañana, estamos en la casa, preparamos el desayuno, ya nos levantamos, nos pegamos una ducha, nos vestimos, preparamos el desayuno, vuelta a lavarse las manos. Uno se tiene que lavar las manos cada 5 minutos prácticamente, pero no es, o sea, hay que tener un lavado de manos inteligente, o sea, yo no me voy a estar lavando las manos cada 5 minutos porque si no, no voy a estar haciendo nada de mi vida normal. Ahí voy. Es después de cuidar a un enfermo, es antes de preparar alimentos, es al estornudar o a toser, es al tocar objetos que yo no sé si han estado contaminados o no, quién los tocó o no. Es para ser después prácticos, de ir al baño, o sea, son para ser prácticos, normales. Además del sentido común es, voy en bus, me tengo que lavar las manos. Y no es solo lavarse las manos, porque si usted tiene el virus en la mano, el virus no va a hacer nada. El problema es que usted con esa mano va a tocar su cara y va a tocar sus ojos, su nariz o su boca, que son los sitios de entrada del virus. Entonces también el tratar de evitar tocarse la cara es una de las medidas de prevención. ¿Qué pasa con las piscinas? Esa es otra de las preguntas que han habido mucho. Este virus no es un virus como el polio de los 60, de los 70, que es resistente al cloro. Este virus es un virus totalmente susceptible al cloro. Entonces, es un virus mortal. Es un virus que se inactiva, porque los virus no están vivos o muertos, entonces no se puede decir que es inmortal o mortal. Pero
Es un virus que se inactiva. Y el cloro lo inactiva. Y el cloro lo inactiva. Hay gente que prefiere lavarse las manos y después ponerse alcohol o cloro. Eso está bien, pero no es un sustituto de lavarse las manos, volviendo al punto anterior. En el caso de las piscinas, no es la piscina la que usted se va a infectar. Es la gente que está alrededor de la piscina en que usted puede tener a alguien que esté positivo y que usted llegue a ese lugar. Si usted tiene un factor de riesgo, debería bajar la frecuencia o esperar y bajar las idas durante estas 2 semanas. ¿Qué se sabe de los equipos científicos que están explorando prototipos de vacunas? Esa es otra de las preguntas muy frecuentes. La vacuna, o sea, hacer una vacuna es sumamente complejo. No es un experimento que uno lo hace en una semana. Hay 2 grupos en este momento que tienen ya candidatos que han estado bastante avanzados, porque eran grupos que hicieron este tipo de investigaciones preliminares cuando hubo la epidemia del SARS en el 2002 y en el 2003. El SARS desapareció, o sea, el SARS en el 2003 ya no se volvió a ver. Esto se pudo controlar porque los que estaban enfermos eran los que lo transmitían, a diferencia de que son personas antes de presentar síntomas o hasta personas que tienen síntomas leves los que pueden transmitirlo. Entonces, esto es la diferencia entre por qué el SARS-1 se logró controlar y el SARS-2 no se logró controlar. Entonces, hubo mucha inversión en desarrollo, en investigación y en desarrollo para el SARS y para el MERS, pero al no ser una pandemia, porque no llegaron a convertirse en una pandemia, que es que haya transmisión de persona a persona en al menos 3 continentes, sostenida esa transmisión, ahí pararon los estudios. Entonces, ahora han vuelto a meterle un poco de gas, de inyección económica y de tiempo a ese tipo de candidatos. Lo que pasa es que los candidatos están a un nivel de laboratorio, no han llegado a la fase clínica, y si son efectivos en la fase clínica tendrían que llegar a tener una producción masiva. Y esto no va a ser en 1 o 2 años. ¿No va a ser en 1 o 2 años? No, es un proceso. O sea, para que la gente no tenga falsas expectativas, no va a haber una vacuna este año. Es muy difícil. Sería un milagro. O sea, la vacuna viral de más pronto desarrollo tuvo un desarrollo de 30 años. La vacuna de influenza que sale, la de la gripe, que sale todos los años, es porque ya se tiene el fundamento y nada más se cambia el virus que se usa para la producción. Y no podemos hacer eso con esta. No, porque no sabemos cómo se comporta el virus. Y puede pasar que sea una inmunopatología, que es que mi respuesta inmune fomente que la enfermedad sea peor, que es lo que pasa con el dengue cuando uno tiene una segunda enfermedad, una segunda infección. Entonces hay muchas incógnitas que sacar una vacuna prematura sin probarla hasta el 100% sería muy contraproducente. La última y muy cortita. Llama la atención que muchos países con sistemas de salud muy débiles o con problemas sociales muy serios, que uno diría esas poblaciones no están tan sanas, no están registrando casos. ¿Están fallando los sistemas de detección? Lo más probable. Para mí sí. Es eso. O sea, el momento en que usted detecta en el sistema de salud un caso es porque ya llegó a la punta de la pirámide de las infecciones, que es la persona que estuvo grave y que buscó atención y que el sistema de salud, por estar en esta vigilancia activa, como lo está el Ministerio de Salud y la Caja, lo pescó. Cuando usted ya pesca uno de estos casos, eso quiere decir que ya van a haber otros casos por ahí circulando. Usted está viendo que constantemente todos los días se reporta el primer caso en tal país, se reporta el primer caso en tal país. Venezuela no ha reportado ningún caso, Nicaragua no ha reportado ningún caso, Cuba no ha reportado ningún caso. Digo, 3 países que me llaman la atención. Cuba tiene un sistema de salud muy sólido, pero Nicaragua y Venezuela han tenido problemas. Cuba tiene un sistema de salud muy sólido, pero la información no es transparente. No es transparente. Entonces, es muy probable que Cuba ya tenga casos y es
casi 100% probable que ya los países de Centroamérica restantes que no han reportado ya tengan casos. De hecho, la tía del médico venía de Cuba, la tía del médico que se contagió estando en Panamá, donde supuestamente no había virus. No había virus, pero 2 días después de los reportes de Costa Rica, ya Panamá reporta 8 personas positivas y un fallecido. Entonces, en el momento que ya se reporta a alguien fallecido por este virus, es que ya el virus ha estado circulando y no se ha visto los casos leves, porque hay que tener claros que el 80% de la gente lo que va a tener es fiebre, tos y un malestar general, o sea, son síntomas muy leves. Entonces, yo no voy a ir a buscar una atención a salud si lo que tengo son síntomas leves. Yo voy ya cuando estoy comprometida a mi salud. Entonces, el que no se reporten casos es una falsa sensación de que será que no se reportan o será que no se buscan. En mi caso, o sea, en este caso yo creo que es que no se buscan. Muchísimas gracias, Eugenia Corrales, por ayudarnos a tratar de separar la verdad de las medias verdades y a entender exactamente cuál es la naturaleza del riesgo que estamos corriendo para poder tomar las precauciones, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar en Costa Rica Noticias. Con mucho gusto. Aquí siempre saludábamos con un apretón de manos, pero ahora no, ahora hay que mantener el metro de distancia. El metro de distancia. Gracias, doctora Corrales. A ustedes, muchísimas gracias por estar ahí, por informarse con Costa Rica Noticias, por estar del otro lado de la pantalla. Recuerden, trabajamos para ustedes. Somos la televisión pública de Costa Rica.